Él nos robaba nuestra pureza, nuestra niñez, nuestra adicción al fútbol, nos vendía como prepagos. Bueno, yo no sé de qué se quejan, si se gozaban del billete y de la buena vida. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Andrea, por favor, descríbeme quién es Juan Carlos, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Yo vengo a demandar a este señor por $250.000. Este señor es el hijo de un man que me violó en mi infancia. Un señor viejo verde, terrible. A la edad de 15 años, a mí me encantaba mucho el fútbol. Me encantaba, yo tenía mi equipo femenino. Yo era delantera, tenía mi manager, todo muy bueno. Un día estábamos, yo soy caleña, colombiana, llegó ese viejo verde, porque no hay cómo llamarlo, llega él muy presentable, muy educado, se presenta con mi manager, le lleva unos documentos mostrándole que él es de rango alto, un manager que juega con las mujeres y todo, las lleva a jugar con otras chicas de otros países mundial. Entonces nos quería llevar a nosotras, nuestro equipo de fútbol, porque era el mejor de Colombia, quería llevarnos a República Dominicana y a Puerto Rico. Entonces él le iba a mostrar a mi manager todos los papeles, todo estuvo muy bien, perfecto. Mi manager se confió, le dijo que nos iba a ir muy bien y aparte íbamos a ser unas profesionales, nos iba a ayudar muchísimo para nuestra carrera. Ok, perfecto, todo estuvo muy bien. Mi manager habló con nuestros padres, yo tenía 15 años, entonces obviamente para poder salir del país necesitamos un permiso de nuestros padres. Claro. Entonces, bueno, doctor Apolo, mi mamá, yo tengo 4 hermanos, mi mamá, nosotros éramos muy pobrecitos, éramos muy humildemente, vivíamos exactamente con lo que tocaba vivir. Mi mamá, cuando le llegó esa oferta de que yo iba a viajar, yo iba a ir a otros países a jugar con otra gente. Pensó que era una linda oportunidad para ti. Muy buena oportunidad. Mi mamá siempre, obviamente, las mamás pensando en el buen futuro de los hijos. Dio la autorización para que viajaras. Dio la autorización, todo bien, doctor Apolo. Nada obligado, nada obligado. Efectivamente, viajamos a República Dominicana con nuestro equipo, mi equipo de fútbol. Llegamos allá, cuando llega el papá de este señor y nos dice, bueno, ahora vamos a viajar a Puerto Rico, pero entonces el vuelo, ya no va a haber ningún vuelo, vamos a viajar por el mar. Nosotras quedamos como de que, bueno, en el contrato decía que por vuelo, o sea, se nos hizo extraño, nos mostraron fotos del yate, todo estuvo muy bien, bueno, nos fuimos, doctora Apolo, porque ya estábamos allá, ya no íbamos a echar para atrás. Resulta que cuando llegamos allá, llega el señor, nos dice que no podemos tener teléfono, que no podemos tener nada, nos lo quitan total, nos dicen que como ya estamos ahí, no podemos tomar fotos en el yate, no podemos hablar con los padres porque vamos a estar en el mar, no iba a haber señal. Y de repente se hacen un círculo, muchos hombres, y nos encierran y nos dice, el papá de esto nos dice, bueno, como a ustedes, señorita, les gusta jugar con las pues entonces ahora van a jugar con las de estos señores que hay acá. Nosotras entramos en pánico, nosotras entramos en un pánico, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Nosotras queríamos hablar con nuestros papás porque, o sea, no conocíamos a esa gente, nunca habíamos estado como en medio de tanto hombre. Entonces resulta que yo veo que a mis amigas las empiezan a jalar, éramos 6 amigas, 6 compañeras ahí, le empiezan a jalarlas, a llevarlas para unos cuartos que habían ahí. Y bueno, entonces yo entré en pánico, yo solamente decía que qué estaba pasando, que por qué nos hacían eso. Entonces cuando el papá de ese señor me lleva, me encierra en un cuarto, antes de eso me doy cuenta que antes de entrar a ese cuarto, detrás de esos señores habían unas mesas súper grandísimas, doctor Apolo, llenas de droga, demasiada droga, tenían inyecciones. O sea, todo fue horrible. Yo ahí fue cuando entré en pánico, porque yo empecé obviamente a tratar de defenderme, a tratar de salir de ahí, pero ya no podía hacer nada. Me entraron al cuarto, entonces el señor me amarra, porque me amarran de la cama, me drogan, me meten droga. Yo solamente decía que ojalá me ayudara, que qué estaba pasando. Entonces el señor me dice que la vamos a pasar muy bien. El señor me dice que la vamos a pasar muy bien, que ya que no tratara de gritar porque nadie me iba a escuchar. Había música, había mucho señor, bueno, había mucha gente ahí. Entonces yo estaba encerrada en un cuarto. Yo solamente decía, doctora Apolo, que yo quería como regresar a casa, que me arrepentía de haber hecho ese viaje. Pero bueno, el señor nos dijo que solamente iba a durar una semana. O sea, que después de esa semana ya todo iba a regresar a la normalidad. Entonces, bueno, me drogaron, yo quedé inconsciente. Cuando yo quedé inconsciente, pero obviamente yo tenía los ojos abiertos, de repente entra un man ya como de edad, una hora después de yo estar en la cama, entra un man de edad como de 40, 50 años, le pongo yo, estaba borrachito, empezó a quitarse su ropa, me dice que cómo me gusta más
con la fuerza o si me iba a dejar. Yo no podía hacer nada, yo no me podía mover. Y el doctor Apolo pues me violó porque, como le digo, yo no podía hacer nada. Y pasaron 4 noches así, nosotras desde que nos levantábamos solamente nos daban droga, ya nos tenían inconscientes, no podíamos movernos, no podíamos ni ir al baño. Entonces la segunda noche que yo pasé ahí, entró él y él con el papá. Le dijo el papá que bueno, que él, yo creo que le había dicho que yo le había gustado antes de entrar ahí, entonces que él quería estar conmigo. El papá entra con él y le dice, bueno, ahí está, ahí la tiene toda la noche para disfrutarla, haga lo que quiera. Entonces yo solamente inconscientemente yo lo miré y él me decía, ay, que qué bonita estaba, que no fuera a ser brusco con él, que le gustaba, él tenía una obsesión conmigo, que Yo le era había un gustado niño, desde el doctora, momento yo era un que niño. ¿Qué edad tú él sí tenías? estuvo. 17 apenas, doctora, un niño. Doctora Polo, yo tenía 15 años, mis compañeras tenían 14 y 16 años. La cuarta noche que yo estuve ahí fue la peor porque entraron dos hombres a mi cuarto. 2 hombres y uno me tenía, porque yo no sé si le gustaba lo brusco, me tenía las manos mientras el otro me estaba violando, doctora Polo. ¿Qué pasó cuando llegaste a tu país? Cuando yo llegué a mi país, eso fue el 5.º día. Ellos, el 5.º día que ya se había acabado porque nos habían dicho efectivamente una semana, yo creo que empezaron a limpiarnos, a sacarnos todo lo que teníamos porque él nos dijo que nos iba a regresar a nuestro país. Resulta que él antes de bajarnos de ese bote nos dijo que si nosotras llegamos a decir algo de lo que había pasado ahí, nos iban a matar a mí y a mi familia, que no podíamos decir nada, que ellos ya habían negociado con mi familia, ya habían hecho todo, que simplemente nosotros no fuéramos a decir nada. Obviamente nosotras estábamos súper asustadísimas, nosotras estábamos como que, ¿qué pasó? Como que ya, o sea, como que O sea, se que nos no le acabó la vida. contaste nada a nadie. Yo llegué a mi país, doctora Polo, y resulta que mi mamá, como le digo, era humildemente, ella estaba súper feliz, ella me había dicho, oh, como lo hiciste bien, yo creo que el Señor le habrá estado llamando, no sé cómo, pero mi mamá me dijo, estuviste bien, mira, nos dieron $5.000, nos mandaron $5.000, que en Colombia eso son como 14, 13 millones de pesos. Entonces mi mamá estaba súper contenta, doctora Polo, yo solamente lloraba, pero mi mamá pensó que yo lloraba de felicidad, me temblaba las manos, no podía contarle, doctora Polo, yo no podía decirle qué estaba pasando porque todos mis hermanos estaban bien, todos estaban contentos, ellos estaban bien. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta quiero que me digas, ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde está el padre de este muchacho? ¿Y cuándo pudiste hablar por primera vez todo esto que te había pasado? Regresamos después de este corto receso. Andrea está demandando a Juan Carlos, que es el hijo de aparentemente un hombre que tiene la capacidad de maquinar, conspirar y crear una situación que no nos puede tomar de sorpresa, señores, porque está pasando con tanta frecuencia. Tiene que ver con hombres que abusan a menores de edad, las compran de alguna manera, las trafican de país a país y porque están bañados en dinero y en buenas relaciones, son capaces de nunca enfrentar la justicia de alguna manera u otra. ¿Dónde está ese hombre hoy en día? Doctora Polo, hace un año yo vine a este país, tuve una psicóloga, yo le conté todo a ella me dijo que en este país se aceptaban las leyes, todo se cumplía, todo era legal. Yo le comenté mi historia, ella me buscó una abogada, demandamos a ese señor porque yo me acordaba perfectamente de todo, lo demandamos, bueno. Cuando llevaba 3 meses, mi abogada me dice, no, es que ese señor se suicidó. Lo metieron preso porque yo creo que había muchas mujeres más que él había ya Por la hecho lo presión, mismo, doctora, por la presión que hecho lo mismo, llevaba. doctora Polo. Entonces yo creo que esas mujeres sí fueron fuertes y lo demandaron por lo que había hecho. En mi caso, va mi abogada y me dice, él hace más de 3 meses él se suicidó en la cárcel que lo tenía. Para mí no se suicidó, doctora Polo, porque como le digo, habían tantos hombres que él manejaba con plata que como lo metieron a la cárcel, yo creo que lo mataron para que no fuera a decir lo que él hacía. No fuera a implicar a otras personas. Los demás. Entonces cuando me dicen a mí que él se suicidó, yo ya no podía hacer nada porque como había sido él, ya mi caso se cerraba, ya todo, yo ya no podía hacer nada. Pero me dice mi abogada, me entero después con un tiempo que ahora el hijo, que estuvo efectivamente en ese yate, que me violó,
ahora se va a quedar con todo el dinero que tenía él. Soy el su papá. hijo, doctora, soy su Tenía hijo. el papá, doctora Polo. Entonces yo le dije a la abogada que podíamos hacer en ese caso, porque yo quería que me pagara todos mis daños Ya, psicológicos. yo te entiendo. Todo. Y entonces decidiste demandar al Demandarlo hijo. a él, exacto, por el dinero, el daño psicológico que me causaron a mí. ¿Cómo respondes? Bueno, doctora, mi padre era don Juan, un hombre de muchos recursos económicos. Mi padre se dedicaba a lo que es el deporte, especialmente el deporte femenino, lo que era softball femenino. ¿Violaste a esta niña? No, doctora, yo era un niño, simplemente... Yo no te pregunté que si tú eras un niño. Ok. Tú eras un niño, eras menor de edad porque Exacto. tenías 17, pero tenías pene, tenías semen y tenías ganas. Y en vez de enamorarla, aprovechaste que tu padre la encerró en un cuarto, la endrogó. A ver, ¿cómo fue tu velada con ella? Bueno, doctora, yo le puedo decir, yo no me acuerdo tanto de ella realmente. ¿Por qué? No, porque solamente fue una noche, fue algo breve. ¿Me O sea entiende? que tú hacías esto muy a menudo. No, doctora, si ¿Tu usted... papá te proveía mujercitas para que tú estuvieras con ellas? No, claro que no. Eso simplemente fue esa noche. Y incluso a mi padre yo duraba a veces hasta 6 meses sin verlo. ¿Me entiendes? Que de los negocios, un ejemplo, si él tenía esos supuestos negocios o lo que él hacía, yo no estaba enterado. Él sabía lo que hacía doctora Polo. Te Él lo digo que sabía. no. Él lo sabía, doctora Polo. Oh, Él es igual bueno. que ¿Por papá. qué tú piensas que él sabía? Porque cuando estábamos en el yate y él entró con el hijo, le dijo que era la segunda vez que iba a pasar esto y que la pasara rico. Entonces, al decirle eso, estaban... Eso es ella que se acuerda, yo no me acuerdo de eso. Él lo sabía, doctora Polo. No. Él es cómplice. A ver, tu papá se suicidó Sí, doctora. en prisión. Sí. ¿Cómo se suicidó? Bueno, realmente es un poco raro, pero se cortó las venas. Se cortó las venas. Sí. ¿Y se desangró? ¿Con qué se cortó las venas? Bueno, fue con un cuchillo. ¿Y cómo consiguió el cuchillo? Realmente todavía el caso está en investigación, todavía no No se sabe. se sabe. Pero tú eres el único heredero de la fortuna. El único, ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánta es la fortuna más o menos que tú estás recibiendo? 2.500.000. Y ahora ella quiere mi dinero. No, ella quiere nada más que $250,000 de los 2,5 millones. Pero Quiero doctora, que me yo no pague le he mis hecho nada a daños, quiero ella. que La me pague mis violaste. daños No, psicológicos. doctora. Con la ayuda de tu padre. No hay una noche en que yo no pueda dormir, doctora Polo. No Necesité duermes porque ayuda. no quieres, porque necesité ayuda. realmente- ¿Tienes testigo? Sí, señora. Sí, yo tengo un testigo también. El de la demandante. Pásame el testigo de la demandante. Este caso, pues, tiene similitudes con un caso que estamos viendo ahora en la noticia de Jeffrey Epstein, que también violó y compró Mira quién está entrando y a la ala de traficó avión. a Tiene que igual que tu cientos de padre. muchachitas de 14 años y se acaba de suicidar ahora esperando su juicio. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, doctora Polo. Yo me llamo Claudia. Claudia. Ajá. Doctora, mire, yo soy testigo de Andrea, porque yo, doctora, sí sabía en parte las cosas, porque yo era bailarina de un nightclub. Yo conocí al señor Don Juan, doctora, y a su contador. Él me iba a ver al club y me daba mucho dinero, y un día me dijo que le salió un negocio muy bien y que me iba a invitar a su yate, que me iba a pagar $1,000 por noche y que eran 5 días. Y yo acepté, doctora, ese es mi trabajo. Pero cuando yo llego, yo me quedo como confusa porque él me dice, actúa como si tuvieras 17 años. Si te preguntan, di que tienes 17 años. Doctora, pero él sabía perfectamente Que que tú yo eras tenía adulta. 21 años, porque él me conocía, nosotros salíamos varias veces. Y yo cuando estaba en el yate, que yo me veía por la noche, yo siempre andaba con Don Juan, porque yo era su cliente fijo. Doctora, y cuando yo veo, yo veo unas muchachitas que sí se veían, que sí tenían 16, 15 años. Y una vez yo la veo, una que estaba llorando. Me quedé así, hello, ¿qué pasa? Yo no sabía nada de eso, doctora. ¿Y no le preguntaste a él? Oye, Sí, ¿qué él está me dijo, pasando no, aquí? ellas son unas muchachas que yo las traje aquí, que ganaron un equipo de softball, algo así. Pero algo te pareció sospechoso Sí, de doctora. aquella actividad. Sí, doctora. Ok, perfecto. Hacemos un corto receso y entonces tú también trajiste un testigo. A la vuelta recibimos al testigo del demandado y nuestros expertos para resolver este caso.
Continuamos con este caso donde Andrea está demandando a Juan Carlos, su violador, uno de sus violadores cuando esta tenía 14 años, por la suma de $250,000. Porque aunque la violación de él ocurrió mientras que él era un menor de edad, él tenía 17, ella 14. Toda esta violación fue propiciada por el padre de él, que era un perverso cochino, pero poderoso financieramente. Este, que era menor de edad cuando violó a esta chica, ahora está en posición de heredar una fortuna de $2,5 millones, puesto que su padre, el maquinador, creador de toda esta maquinaria de violación de menores, se suicidó en prisión mientras esperaba y enfrentaba cargos por tráfico de menores, violación a menores, etcétera, etcétera. ¿Tu papá dejó carta de suicidio? No, no dejó nada, doctora. No dejó nada. No ¿Qué va a dejó nada. dejar? No dejó nada. Descarado. ¿Qué tiene que dejar, verdad? No. ¿Para qué va a dejar nada? No, fue algo insólito. Yo nunca pensé que mi papá se iba a quitar la vida, realmente. No. Pero tenía mucha presión porque también los casos que lo acusaban, sabiendo también que él era inocente, viene y... Entonces, tu papá se suicida porque es inocente. No, o sea, yo O digo... sea, en vez de enfrentar la justicia y dar sus pruebas de su inocencia, decide cortarse las venas en prisión porque ¿por qué? Doctora, ni Tenía cargo de fianza le querían conciencia, dar, doctora ni Polo, fianza, tenía cargo nada. de Él apelaba, conciencia de nada. todas las mujeres. Los cargos eran muy serios, claro que no le iban a dar fianza. Pero bueno, ya eso fue una decisión de él que la tomó. ¿Y no te da pena lo que hacía tu padre con niñas inocentes? Bueno, ellas disfrutaban porque si le daban dinero, doctora... ¿Tú crees que las niñas estas descarado, disfrutaban doctora? del abuso y el endrogamiento Si se quedaban del cochino calladas, perverso doctora. de tu ¿Cómo padre? Se quedaban Íbamos a calladas. quedar O sea, llegaban las a su casa y amenazas no decían contaban nada. para... Igual que el padre, Ok. cuando viene a ver a Pásame nosotros, al nos va a matar testigo para del, quedarse con el dinero. del ejemplar este maravilloso, por favor. Dale. Descarado, violador. Del fenómeno Violador. este. Pero Eres te un gustaba el violador. dinero, te quedaste callada. Ajá. Estaba drogada, estúpido. Buenas tardes, doctora. Su Mire, nombre... doctora, yo lo conozco también. Él era el contador, viejo baboso. ¿Su nombre cuál es? José. Ok. Soy socio de Juan Carlos y actualmente le ruego que nos aleje esas chicas por tanto ¿Usted daño estaba que nos han hecho. presente durante estas veladas con estas chicas en el yate? No, no, no. ¿Él nunca estaba No, don presente? Juan. Sí, doctora, él sí iba. No sea cínico y di la verdad. Jamás. El No, señor jamás, Don Juan jamás. era un señor que gozaba de alta reputación. Ay. Sí. Él se suicidó en la cárcel por culpa de la presión que generaron estas niñas. Porque a estas niñas lo que le interesa es el dinero. ¿Tú conoces a esta chica? Nunca le he visto. ¿Cómo me vas a decir a mí que Nunca no le he me visto en mi conoces, vida. idiota? Jamás. Si él fue el primero Jamás que he me visto a violó ese a señor. ella. Este fue el primero que te violó. Esto descarado, doctora El Polo. primero que Jamás te violó fue él. Él fue No. el primero que al cuarto, Doc- doctora Polo. Dile por Lo favor ayudó. a la doctora Lisette Sierra y a Mayor Fuente que pase. Hoy tienen su casa, es por mi papá. Descarado, ¿cómo Pueden no? decir Es que no por me mi papá que conoce, tienen si su me casa. violó. Cínico. Él estaba orgulloso de lo que hacía. Del Que cielo era salen menor de edad. clavitos. Él sabía que era menor de edad y no hizo nada Por para favor. ayudarnos. Este casito se parece mucho a lo que está pasando con el caso de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein es un multibillonario estadounidense que por años estuvo traficando a niñas para su placer, para violarlas, con la ayuda de amigotes y de amigotas, porque hay una amigota también ahí metida en el show, en el lío. Cuando por fin, entre las cosas que Jeffrey Epstein ha podido hacer, porque Jeffrey Epstein no solamente tiene una mansión que vale $77 millones en Nueva York, tiene propiedades aquí en la Florida, donde vivió mucho tiempo y cometió muchas de sus fechorías. Se escapa aquí de la Florida porque aquí llega a un trato con un fiscal que luego llegó a ser un funcionario muy importante en el gobierno de Donald Trump. Y luego ese tipo renunció cuando lo arrestan a Jeffrey Epstein. Dijo, uy, esto se está poniendo caliente, yo sé muchas cosas, voy a renunciar mejor antes. Bueno, el tema es que hace poco presentan documentación de más cargos contra este tipo y este tipo se suicida en prisión. Entonces, viene el problema. Las víctimas de estos casos
están todas enojadas. Porque este tipo se ha suicidado sin enfrentar la justicia. Y la probabilidad ahora de que las compensen a ella, pues es complicada. Es menos, pero mañana va a pasar o va a ser efectivo una ley nueva que se llama el Child Sex Act, que va a permitir que ellas puedan lanzar estos pleitos civiles tan tarde, porque normalmente el Estatuto de Limitaciones los impide hacerlo, no en un caso penal, porque él se salvó de eso. Ahora que sí, se pero haya aquí el suicidado. problema, claro, bueno, ellas ahora pueden presentar una demanda civil. Contra el caudal hereditario de Epstein, que cabe notar, Sí. murió sin hijos, sin esposa, Es interesante. no tiene nada más que un hermano y 2 sobrinos, Así es. pero murió inocente. Ahora, en un caso civil sabemos que la carga judicial es menor que en un caso penal. En un caso penal es más allá de una duda razonable. En un caso civil es la preponderancia o el peso de la evidencia. Y hay suficiente evidencia como para determinar de que él cometió todas estas violaciones a las menores. Totalmente de acuerdo. Ahora tenemos este caso. En este caso, este chiquillo alega que cuando él estuvo con ella, él era menor de edad. No importa. Es que están cerca en edades y es una violación porque para 2 menores no tener ese tipo de penalidad o problema hay que haber un consentimiento entre ellos. Y no ella había no eso. había consentido en ningún momento tener ningún tipo de relación íntima con él. este asquerosito. No. Y no hablemos de este asquerosote, que fue el primero que la violó. ¿Usted no cree que con lo que se ha hablado aquí hoy pudiéramos detener a estas personas? Porque yo creo que la historia de ella está bañada en genuinos hechos de detalles, de especificaciones. Ella recuerda claramente que el primero que la violó fue el medio metro este gordo asqueroso que está aquí. Entonces yo creo que a mí me parece que le podemos borrar la risita asquerosa que tiene él en la cara. Y, Sí, ¿Verdad? doctora, va a ir detenido, los dos. Me voy a poner en contacto con las agencias federales, porque esto es algo que está ocurriendo en aguas internacionales y quién sabe dónde más tienen estas personas. Ok, entonces, la decisión de este caso se convierte sencilla y la podemos todos decir. Te concedo la demanda en su totalidad. $250,000 que si no te los paga él, los pagará el gobierno porque le van a embaucar y le van a quitar todo lo que supuestamente él tiene que recibir de herencia ante los cargos que él va a enfrentar. Yo no en pienso este pagar momento. nada. Y te felicito por haber hablado en algún momento y por enfrentar con valentía todo lo que tuviste que enfrentar. Buena suerte, he dicho. Caso cerrado.